Bienvenido a Ecuador Radio, Radio Quito Platinum FM. ¿En qué contexto histórico ocurrió esa consagración? ¿Qué pasaba en el Ecuador de entonces, siglo XIX? ¿Y qué significa esa conmemoración del día de hoy? Monseñor, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Y yo diría que es un acontecimiento no solamente importante para la Iglesia del Ecuador, lo que sucedió hace 150 años, sino que en realidad es un acontecimiento importante para entender la historia del Ecuador. Estamos en 1874, en realidad estamos muy cerca del proceso libertario, y el Ecuador es un país que vive una serie de conflictos internos, de revoluciones. Urbina había dejado de ser presidente, García Moreno regresa del exilio, y habitado por una profunda fe católica, cristiana, García Moreno entiende que la única manera de dar una unidad a este país, de dar paz a este país, es ligándolo a algo que trascienda el presente, algo que trascienda las ideas políticas, algo que finalmente nos permita vernos como hermanos más allá de toda la historia pasada y de todas las heridas que efectivamente deja pues un proceso libertario. Entonces, pero García Moreno entiende que este país no tiene todavía el talante para ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y pide a los redentoristas, a los padres redentoristas que son expertos en las misiones populares, a 50 sacerdotes redentoristas que vayan por todo el Ecuador preparando esta consagración, haciendo entonces que la paz regrese, que el diálogo, la concordia regrese desde la base, desde los pueblos, desde las parroquias, desde las entidades más pequeñas de este país, y finalmente llegamos al 25 de marzo de 1874, en el que tanto la Iglesia y el Estado consagran el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Estas misiones redentoristas tenían sacerdotes de distintas congregaciones. No, son solo redentoristas. Que es una consideración específica. Sí, los redentoristas son una congregación que está dedicada fundamentalmente a las misiones populares, es decir, que ellos van a los sectores donde todavía no hay iglesia, digamos así. Sí. Tienen aquí la Iglesia del Perpetuo Socorro. Ellos son los padres redentoristas. Existe, es una congregación internacional. El Ecuador vivió durante mucho tiempo, podemos decir, no sé si podemos decir vive todavía, esta suerte de dicotomía de lo religioso y lo político. El siglo XIX fue clave, para la fecha de la consagración del Ecuador al Corazón de Jesús teníamos apenas 40 y pico de años como república. Estábamos en una consolidación no tan fácil, también con una serie de pugnas internas y de disputas de otra índole. ¿Qué peso ha tenido en la historia del Ecuador la religión católica? Yo creo que no podemos entender el Ecuador si no lo asociamos profundamente, primero al sentimiento religioso tan profundo que tiene el pueblo ecuatoriano. El día de ayer, por ejemplo, Domingo de Ramos, la manifestación religiosa ha sido multitudinaria. En las parroquias donde yo estuve, al sur de Quito, en Sangolquí, eran muchedumbres. Y conversando con los párrocos me decían: Monseñor, este año hay más gente. Entonces, no podemos, como digo, entender la ecuatorianidad si no entendemos esta profunda adhesión religiosa. Ahora, el catolicismo, el cristianismo, evidentemente que ha permeado toda la cultura, ha permeado las relaciones sociales y también la política de este país, porque la fe
no es algo que se vive pues en solitario, la fe no es algo que se vive en el corazón de cada uno, sino que la fe se expresa públicamente. Además de que si entendemos la política como la búsqueda del bien común, entendemos bien que toda profesión religiosa no puede sino buscar el bien común, sobre todo de los más débiles y de los más frágiles. El Papa Francisco dice que la política es la más alta muestra de la caridad. Entonces aquí entendemos que cuando hablamos de lo político, no estamos hablando simplemente de la adhesión a una ideología, a un partido, sino una búsqueda de un mundo nuevo, de una sociedad diferente. Y yo creo que ahí se liga profundamente a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, porque la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús busca poner en el centro de la vida personal y de la vida social los valores del Evangelio, la justicia, el diálogo, la comunión, la solidaridad, todas esas cosas que finalmente construyen una sociedad, pero como ya lo pensaba García Moreno, construyen una sociedad siempre y cuando liguemos estos valores a algo que trasciende el presente y que trasciende las personas. Porque de lo contrario, tarde o temprano, termina siendo la adhesión a un partido, la adhesión a una persona, y vemos bien la historia del siglo XX, nos muestra que cuando los pueblos se adhieren a una persona, a una ideología, terminan destruyéndose a sí mismos.